Hola, buenos días. Vamos a realizar la clase de día martes, que eh, vamos a continuar con los números enteros, que es lo que les envié en el video anterior, ¿cierto? Que, bueno, empezamos a ver los números enteros. Ahora vamos a tratar de terminar lo que son los números enteros, la construcción de ellos. Entonces, ya habíamos visto que en una relación en los números naturales, cruz los números naturales, puede estar definida así. Es decir, vamos a escribirla acá, A, B está relacionado con C, D, y solamente si A más D es igual a B más C. Ya, esta es la relación que vimos, que era una buena relación porque era una relación de equivalencia en los números naturales. Los naturales cruzan los naturales. Y en realidad, esta relación nos ayuda a construir los números enteros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, fíjense que aquí está la definición. El conjunto de clases de equivalencia X coasentado con la relación dada de esta forma se va a llamar conjunto de los números enteros. O sea, el conjunto de los naturales, los naturales, con la relación R se llama números enteros y se va a denotar como Z. Y una clase de equivalencia de ellos se llama número entero. O sea, el conjunto son números enteros y una clase de equivalencia se llama número entero. Nosotros ya habíamos visto por aquí cómo se hacía esta relación, ¿cierto? Aquí está, aquí la que vimos estudiando esta relación y vimos su clase de equivalencia. Y entonces todas sus clases de equivalencia, o sea, la clase de equivalencia del 0, 0, por ejemplo, van a ser todos los elementos que cumplen la relación, es decir, pueden ser el 0, 0, el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3. Así que todos ellos están en la misma clase de equivalencia. Todos ellos están relacionados entre sí. Bueno, hay muchos más porque esto va hacia arriba, ¿cierto? Todos esos van a ser representados por un elemento que en este caso va a ser el 0. Acá les puse entonces el 0, 0, esta es la clase del 0, 0, que lo van a llamar 0. Voy a tener la clase del 1, 0, que lo voy a llamar 1. Voy a tener la clase del 2,0, que lo voy a llamar 2. Tengo la clase del 0,1, que hace el menos 1, y la clase del 0,2, que hace el menos 2. Y así puedo extenderlo hacia la izquierda y a la derecha, y así puedo encontrar todos los números de nuestro conjunto de los números enteros. Y entonces, la suma de los números enteros va a estar definida así. A, B más C, D va a ser igual a más C más B más D. A, B más C, D va a ser esta de aquí. Ya, o sea, sumamos las primeras entradas, A más C, y sumamos las segundas entradas. Esa hace la definición de la suma. Y la multiplicación de los números enteros va a ser A por C, voy a multiplicar A por C, y le voy a sumar B más D. Y la segunda coordenada voy a multiplicar A por D y voy a sumarle por B más C. Esa es lo que hay ahí. Entonces podemos ver unos ejemplos, vimos unos ejemplos, por ejemplo, el 1 más 1 es 1,0 más 1,0, entonces 1 más 1 es 2 y 0 más 0 es 0, entonces me queda 2,0 y entonces el resultado es 2. Este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo puede ser el 1 más 3, es decir, es el 1,0 más el 3,0. Sumo, 1 más 3 son 4 y 0 más 0 es 0, entonces me da 4. Si ahora podemos tener números negativos, ¿cierto? Estamos en los enteros, entonces la suma va a ser menos 2 más 1, y esto es 0,2 más 1,0. Entonces ahora sumo y me queda 1 más, o sea, 0 más 1, que es 1, y 2 más 0, que es 2. Entonces me queda 1,2. Pero en la clase del 1,2, yo puedo escribir las clases de
con respecto a cualquier uno de los elementos de la misma clase. Entonces, el 1,2, a ver, ¿dónde está? Acá está. Aquí está el 1,2. Así que está en la misma clase que el 0,1. Entonces, está en la misma clase el 0,1 y el 0,1 es menos 1. Entonces, menos 2 más 1 es menos 1. Y entonces así podemos sumar, ¿cierto? Los números enteros usando la relación de equivalencia definida para su construcción. De la misma forma podemos multiplicar, entonces va a ser 1 por 1, por ejemplo, va a ser 1,0 por 1,0. Y la multiplicación me dice que es 1 por 1 más 0 por 0. Me queda eso de ahí. Y la segunda es 1 por 0 más 0 por 1. Entonces me queda 0 más 0. Por lo tanto, 1 más 0 es 1 y 0 más 0 es 0. 1,0 es 1. Así que la multiplicación de 1 por 1 me va a dar 1. Otro ejemplo de multiplicación, menos 3 por 2 va a ser 0,3 por 2,0. Si yo multiplico, aquí son los extremos sumados con los del medio. Entonces 0 más 0 por 0. Ah, no, el primero hace 0 por 2 más 3 por 0. 0 más 0. Y ahora sí, 0 por 0 más 3 por 2, entonces me queda 6. Así que me queda 0,6, que es menos 6. Entonces menos 3 por 2 es menos 6. Entonces así tenemos la multiplicación con respecto a la relación de equivalencia, ¿cierto? Y la suma. Y nosotros habíamos visto entonces que las operaciones son operaciones de los números naturales, las operaciones que están dentro, ¿cierto? Porque son los naturales con los naturales. Y entonces podemos mostrar de que el A, B es igual a A', B', y el C, D es igual a C', D'. Entonces yo les había dejado esta tarea que dice que A, B más C, D va a ser igual a A', B' más C' más D'. Bueno, esto es fácil de ver en el sentido de que entonces, tenemos que probar esto. Sabemos que están en la misma clase. El A, B está en la misma clase que el A', B'. Y sabemos que el C, D D va a ser, está en la misma clase que el C', D'. Eso es lo que sabemos. Entonces quiero demostrar que A, B más C, D va a ser igual a B, o prima más C', D'. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a tomar el lado izquierdo y vamos a llegar al lado derecho. Entonces, solución. Sabemos que AB más CD, esta suma, ¿cierto? Es igual, si queremos sumar, esto dijimos que era igual a A más C y es igual a B más C.
Ah, ya. Tenemos eso en primer lugar. Pero sabemos que pasa 1, vamos a poner números. Sabemos que pasa 1 y 2. ¿Qué quiere decir que pase 1, por ejemplo? Que A, B sea igual a la clase del A'B'. Pues la clase de equivalencia, están en la misma clase, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que están en la misma clase? Quiere decir que cumplen la misma relación, están relacionados entre sí. Eso. Si están en la misma clase, entonces A, B está relacionado con A'B'. Y eso quiere decir, por la definición de la relación, es que A más B' es igual a B más A'. Voy a ver si es exactamente esa la relación. Acá está. A más B es igual a B más C. Ya, B. Entonces, A más B es igual a B más en la primera. Exacto. Entonces, decir que están en la misma clase es decir que están relacionados entre sí. Es decir, cumplen que están en la misma relación. Si están en la misma relación, por la definición, ¿cierto? De relación, eso quiere decir que vale esta igualdad. Del 2, de la propiedad 2, me dice que C, D, yo sé que es igual a C', D'. Entonces, nuevamente pasa lo mismo, ¿cierto? Eso quiere decir que están en la misma clase, es decir, están relacionados entre sí, y entonces C, D está relacionado con C', D'. Y si están relacionados, eso quiere decir que C más D' es igual a D más C'. ¿Ya? Ah, ya. Entonces tomando estos dos, los puedo sumar. Por ejemplo, yo puedo decir que A más B' más C más D' va a ser igual a ¿qué? Sumo este más este. Bueno, entonces como este es igual a este y este es igual a ese, ¿cierto? Esto va a ser igual a B más A' más D más C'. Pero los números naturales sabemos que tienen la propiedad de es conmutativa la suma y asociativa. Por lo tanto, voy a tener que, puedo separar esto así, A más C más D' más D' es igual a B más D más A' más C'. ¿Ya? Y entonces ahora si lo vemos con respecto a la relación, estoy diciendo que tengo este elemento más este, ¿cierto? Que es, con respecto a la relación serían estos dos, que es exactamente este y este. Entonces, lo que digo aquí es que A más C, coma, está relacionado con B' más D'. Sí, este paréntesis de más. Ahí. Y por el otro lado, tengo B más D más A' C', es decir, B y A' es este de aquí. Entonces esto es B más D y esto es A' más C'. Entonces estoy diciendo que A más C
coma B más D están en la misma relación, están relacionados con A' más C', coma B más D'. Eso quiere decir de que eso quiere decir que la clase de A más D, coma B más D, es la misma clase que A' más C', coma B' más D'. Pero por la definición de suma, ¿cierto? Esto es igual a A, B más C, D. Y esto es igual a', B', más C', D'. Y es lo que yo quería mostrar, ¿cierto? Tengo que mostrar, la tarea es mostrar que esto es igual a esto. Entonces, vamos a repasar la demostración de nuevo para ver que está todo claro. Entonces, quiero demostrar que A, B más C, D es igual a A', B' más C', D'. Entonces, aquí ya está terminado. Pero sabemos, ¿cierto? Sabemos que están en la misma clase y estos están en la misma clase. Entonces queremos mostrar esto de aquí. Tener esto de aquí, ¿cierto? Tener esto de aquí es lo mismo que tener A más C, B más D. Y por lo tanto, esa es la operación suma con respecto a las clases. Entonces, si tenemos uno, ¿cierto? Si tenemos uno, quiere decir que estos están en la misma clase, es decir, están relacionados, y por lo tanto cumple que A más B' es igual a B más A'. El 2 cumple lo mismo y por lo tanto tengo la otra igualdad. Ahora las voy a sumar, las dos, esta y esta. Y entonces me queda así. Ahora voy a asociar, ¿cierto? Y distribuir por propiedad de números naturales. Entonces me queda A más C más D' más D' es igual a B más D más A' más C'. Entonces esto quiere decir, como es una suma, ¿cierto? Y es una igualdad, entonces tenemos que este elemento está relacionado con ese elemento. Y decir que este elemento está relacionado con este elemento quiere decir que son iguales sus clases de equivalencia. Y si son iguales sus clases de equivalencia por la propiedad de la suma, ¿cierto? Esta va a ser igual a lo que está aquí y esto es igual a lo que está aquí. Así que aquí demostré que esta suma de clases de equivalencias son iguales, que era lo que yo quería demostrar. Bueno, para continuar estando de tarea, la multiplicación, ¿cierto? Se tiene que hacer de la misma idea que está aquí, pero ahora con la multiplicación. Sí, aquí está la prueba igual, así que pueden revisar los apuntes si tienen alguna duda. Entonces las operaciones de suma y multiplicación están bien definidas y por lo tanto podemos tener el siguiente teorema. La estructura algebraica de Z más y por satisface estas tres condiciones. En primer lugar, Z con la suma es un grupo abeliano con un neutro, el 0, 0. El Z con el producto va a tener la propiedad de ser asociativa, conmutativa y tiene un elemento neutro. Y la multiplicación se distribuye con respecto a la suma. Esto es, para todos los elementos A, B y C que están en los enteros, se va a cumplir que A por B más C es igual a A por B más A por C. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que sea un grupo abeliano? No sé si lo vimos, pero no importa, lo vamos a identificar. Necesito que la suma es una operación interna. ¿Qué quiere decir que es una operación interna?
quiere decir que toma elementos en el conjunto y la operación, el resultado me da un elemento en el mismo conjunto. Eso es una operación interna. Y obviamente tomo dos números enteros, los sumo, me da un número entero. Así que es una operación interna. Después necesito que sea asociativo. Asociativa, necesito que tenga neutro, tenga inverso, estoy escribiendo, inverso, y lo último quiero que sea conmutativo. Entonces decir que es un grupo abeliano quiere decir que cumple todas esas propiedades. Asociativo quiere decir que A más B más C es igual a A más B más C. Pero primero podemos sumar aquí y acá puede sumar así. Da lo mismo. El elemento neutro quiere decir que existe un elemento que le vamos a llamar 0 de z, tan que 0 de z más cualquier elemento es igual a z más 0 de z, que es igual a z. El elemento inverso quiere decir de que para todo z que está en z, existe un w que pertenece a z, tal que z más w va a ser igual a 0. Es igual a w más z. O sea, existe un elemento inverso, quiere decir que los sumo con el z y me da el elemento neutro. Y conmutativo quiere decir de que z más w es igual a w más z. Eso quiere decir que sea conmutativo. Entonces, todas estas operaciones cumplen para la suma. Para el producto quiero que sea asociativa, conmutativa y tiene elemento neutro. No es necesario. O sea, aquí veo de que no vale que tenga inverso. Así que no puede ser un grupo con la multiplicación. Me faltan los inversos. Y eso es claro porque pensemos los números enteros como los conocemos. ¿Qué número multiplicado por algún otro me da el neutro, que sería el 1? Que sea número entero. No hay, ¿cierto? Entonces no hay inversos, pero sí va a haber neutro, que es el 1 o el 1,0 que dice ahí, ¿cierto? Porque 1 por cualquier cosa me da esa cualquier cosa. Va a ser asociativa porque va a cumplir la propiedad asociativa para la multiplicación. Y también va a ser conmutativa, que quiere decir que z por w va a ser igual a w por z. ¿Ya? Y la última es la propiedad de distributividad, que es lo que dice que se cumple esto de aquí. Veamos que se cumpla. Vamos a ver esa demostración. Todas las otras se pueden demostrar también, pero va a quedar de tarea. Entonces, hay muchos subíndices. Vamos a hacer acá. Entonces, A, B, cruz. Necesito demostrar que A cruz B más C es igual a A cruz B más A cruz C. Eso es lo que necesito probar. Bueno, entonces fíjense que A es una representación de los números enteros, ¿cierto? Pero en realidad A va a ser un, ¿cómo lo llamo? A ver, NM. B va a ser un PR. Y C va a ser igual a un P, le vamos a poner. Y aquí RS. Ahí sí. ¿Ya? Esa es la representación de los números con respecto a la relación de equivalencia. Entonces estamos aquí viendo los enteros y acá los transformamos en números naturales, ¿cierto? Naturales, cruz naturales. Entonces, A cruz B más C va a ser igual a N, M cruz
P, Q más R, S. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo sé que la suma, sé cómo se comporta la suma, así que vamos a hacer la suma primero. Me queda n plus m, o sea, n, m plus, y la suma me va a quedar p más r, Q más s. Entonces ahora tengo la multiplicación, ¿cierto? De dos números enteros. Y la multiplicación era, ya se me olvidó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Multiplicación. No, aquí está. Acá. Ese dibujito que quería acordar. Entonces es A por C más B por D. Ah, ya, los primeros con los primeros y los segundos con los segundos. Y después los extremos. Ya, eso. Entonces, esto va a ser el primero con el primero, N por P más R más M por Q más S. Y en la segunda coordenada es los extremos, N por Q más S, más los extremos que sería M por P más R. Muy bien, entonces estos son números naturales, sabemos que la multiplicación distribuye a la suma y entonces esto me va a quedar NP más NR más MQ más MS. En este caso va a ser NQ más NS más MP más MR. Muy bien. Y entonces esto lo vamos a asociar así. NP más MQ más NR más MS, coma, NQ más MP más NS más MR. Ya puse este con este y este con este. Y aquí también, ese con ese y este con este. Pero si lo hago así, entonces aquí hay una suma, ¿cierto? Entonces esto va a ser la suma de NP más MQ, NQ más MP. Más, y me faltan todos los corchetes aquí. Eso es. Claro, porque trabajamos con las clases de equivalencia. Y acá va a ser NQ más NS. NQ más NS. Ah, no, estoy confundida. Perdón, perdón. Es este más NR más MS, NS más MR. Ahí sí. Ahí lo separé. Entonces aquí me queda NP más MQ. Entonces esto es, si no me equivoco, va a ser N, M por P, Q. Más N por M por RS.
Entonces, n,m es A, este es B, este es A y este es C. Así que demostré que esto es igual a eso de ahí. Ya, esta es la operación de multiplicación. Fíjense que dijimos que la multiplicación era el primero con el primero más el segundo con el segundo. Y este de aquí son los extremos más los del medio. Así que esta es la multiplicación de esos dos y esto pasa lo mismo. Entonces, ahí yo puedo demostrar, ¿cierto? Que se cumple la distributividad de la multiplicación con la suma. Ya, aquí dice, observemos cuál es el inverso aditivo, porque acuérdense de que nosotros habíamos visto de que tiene un inverso aditivo. Acá dice que es un grupo abeliano, así que tiene inverso. Bueno, fíjense que n,0 más 0,n va a ser igual a n,n, que está en la misma clase del 0,0. Así que por eso, este de aquí que es n, voy a sumar con este que lo llamamos menos n. Entonces el inverso de n es menos n. Porque n más menos n va a ser igual a, y este elemento es el 0. Entonces n más menos n va a ser igual a 0. Por lo tanto, todo número eh, eh, entero, su inverso va a ser esto. Y si es negativo, el inverso va a ser el positivo. Así que cumple para todos los positivos y los negativos. Entonces vamos a definir ahora una aplicación pi que va a ir de los naturales a los enteros. O sea, quiero saber cómo puedo llevar los números naturales dentro de nuestro nuevo conjunto que son los números enteros. Entonces la aplicación va a tomar los phi a la n y los va a llevar a los n,0. Todas las clases de los n,0. Entonces lo que estoy haciendo aquí, fíjense que si uno lo ve con respecto a la clase, entonces tengo los números naturales, ¿cierto? Y z, acuérdense que lo llamamos así. Esto era z, porque son pares ordenados, ¿cierto? Y cada uno de los elementos están en una misma clase. Una misma clase. Entonces, todos esos están en una misma clase y por lo tanto el representante que vamos a usar es el que está aquí en el eje. O sea, aunque lo vemos en el plano, ¿cierto? En realidad es una representación de la recta, pero ya completa, porque los naturales, acuérdense que tiene un primer elemento y tiene infinitos elementos. Entonces lo que hace la función es que toma, por ejemplo, eh, toma el 0, ¿cierto? Porque si hacemos la construcción de los números naturales, existe el 0 lo lleva, este 0 lo lleva al 0. El 1 lo lleva al 1, a ese de ahí. Que esta es una clase de equivalencia. El 2, ¿cierto? Lo lleva aquí al 2. Eso es lo que hace. Acuérdense que para que sea función necesito que todos los elementos del dominio tengan una imagen acá. Eso no quiere decir que el conjunto de llegada sea la imagen de todos los elementos del conjunto de partida. Así que está bien definida la función. Es función. Y además va a satisfacer que es función y es inyectiva
Y aquí se cumple que es lineal, en el no, no es lineal, sino que phi de n más m es igual a phi de n más phi de m. Y la multiplicación también se puede separar. ¿Cómo demuestro que sea inyectiva? Para demostrar que es inyectiva tengo que mostrar que phi de n es igual a phi de m. Entonces tengo que mostrar que n es igual a m. ¿Ya? Esa es para demostrar que sea inyectiva. Entonces, para que sea inyectiva necesito que phi de n, que es igual por definición a n,0, tiene que ser igual a phi de m. Es igual a m,0. Entonces, tengo que el n,0 es igual a m,0. Si las clases son iguales, quiere decir que están en la relación. Quiere decir que n,0 está relacionado con m,0. Y eso quiere decir que n, n más 0 es igual a 0 más m. La relación es este con este, es igual a este con este. Y entonces, pero el 0 es el neutro de los números naturales. Entonces eso quiere decir que n es igual a m, que era lo que yo quería probar. Y por lo tanto, luego phi es inyectiva. ¿Ya? Para demostrar la segunda, necesito B. Phi de n más m va a ser igual entonces a n más m, 0. ¿Cierto? O mejor dicho, como que hay una suma, necesito que al otro lado también sea una suma, así que le voy a poner 0 más 0. Entonces tengo una suma y esto es igual a n, 0 más m, 0. Que se pueden separar. Pero esto es phi de n y esto de aquí es phi de n. Así que se cumple la igualdad. Y la C, voy a mostrar que phi de n cruz m da igual a phi de n cruz phi de n. Pero phi de n cruz m es phi de... No, esto lo vamos a escribir así. N cruz m, 0. A ver cómo es, me confundí. Ya, bueno, aquí está. Tengo que phi de n cruz m es igual a n cruz m, 0 por la definición de la aplicación phi, ¿cierto? Pero esto lo puedo pensar, como aquí hay una multiplicación, ¿cierto? Voy a tener que, digámoslo así, inventarme algo para que se pueda construir la multiplicación de los números naturales. Bueno, pero le puedo sumar 0 a ambos lados. Este es 0, así que puedo sumar que es n por 0 más 0 por m. Entonces esto va a ser 0 más 0, que sería 0. Entonces hice unos ceros convenientes. Si lo hago así, eso quiere decir que n, 0, está multiplicando al m, 0. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí es el primero con el primero y el segundo con el segundo. Primero con el primero, segundo con el segundo. Y acá sería el primero con el último y el segundo con el primero. Entonces me queda esa definición. Entonces, escribirlo así es en realidad escribir esta multiplicación. Y esta multiplicación, esta es phi n y esta es phi n. Así que queda lo que yo quiero demostrar.
Es un poco inventado, digámoslo así, porque, o forzoso, porque aquí estoy inventando estos ceros convenientes. Pero uno tiene que guiarse con respecto a lo que yo quiero demostrar. Lo que yo quiero demostrar es que phi de n cruz phi de m sea igual a lo anterior. Y entonces esto es igual a n,0 cruz el m,0. Fíjense que así yo puedo partir de aquí para que, no, para que sea más natural. Es una igualdad, así que puedo mostrarlo para los dos lados. Y esto va a ser igual a n cruz m más 0,0, 0 por 0, n por 0 más 0 por n. Esa es por la definición de producto. Y entonces esto de aquí me va a quedar n cruz m más 0 es 0. Esto de acá es 0 más 0, así que lo puedo escribir así. Y entonces esto fíjense que ahora sí se ve mucho más natural, que eso va a ser n cruz m. Ya sí que ahí ya no tiene duda de que por qué lo hice así y no lo hice de otra forma, ¿cierto? Si lo pensamos de derecha a izquierda, como está aquí, esto queda medio inventado. Pero como es una igualdad, podemos usarlo por los dos lados y acá de la izquierda a derecha, uno sabe, aparece naturalmente que debe cumplirse. Así que esos son los pasos a seguir con la demostración. O sea, no es algo inventado, sino que es lo que se necesita hacer. Entonces, dice, de acuerdo a este resultado, la imagen phi de n, que está contenido en los enteros, va a ser una copia inyectiva de los naturales, en los números enteros, que va a cumplir que cumple que la estructura de n y phi de n, con la suma y la multiplicación, van a ser isomorfas. Que sean isomorfas quiere decir que son tan parecidas que te puedo considerar una o el otro conjunto. ¿Ya? En estricto rigor, decir que son isomorfas es decir que hay una aplicación biyectiva que va de n a phi de n, que va a preservar las operaciones algebraicas, es decir, phi de n más m, phi de n más m, y phi de n cruz m es igual a phi de n cruz phi de n. Fíjense que justo es lo que mostramos, pero acá necesito que sea biyectiva, entonces no lo voy a colocar con respecto a todos los números enteros, sino a la imagen solamente. Entonces aquí yo voy a decir que los naturales son isomorfos, y uno le pone así, isomorfo, a phi de n. Porque cumple las condiciones que mostramos. Y decir que dos cosas son isomorfas es decir que yo puedo pensar en una o en la otra y son indistintas. No hay ninguna diferencia entre un conjunto y otro. Ya, entonces podemos pensar, acuérdense que los números naturales son estos de aquí y los z son estos de acá. Pero ya me faltan colores. A ver, negro, no sé qué color poner. Azul ahora. Estos de aquí hasta para allá, esto es la imagen fidel. Y si se fijan, si lo veo en sus clases de equivalencia, son estos puntitos de aquí, que son los mismos puntitos de acá. Así que hasta geométricamente los conjuntos son similares. Aunque aquí esto está en el plano, ¿cierto? Está en el plano, pero todos estos de aquí están representados por este mismo puntito. Así que por eso son isomorfos esos dos conjuntos. Y entonces, aquí dice, producto de la existencia de este isomorfismo, vamos a denotar los elementos
de la forma n,0 como n solamente. ¿Ya? Como son isomorfos, puedo escribirlos indistintamente como si fueran elementos de un conjunto o del otro. ¿Ya? Como el inverso aditivo de los elementos n,0 es elemento 0,n que pertenece a z, y entonces vamos a identificar el 0,n como menos n. Y entonces podemos observar que si el n es distinto de 0, siempre va a ser que el número es distinto a su inverso. Entonces, así tenemos la inyectividad, ¿cierto? Tenemos el conjunto de los naturales que va a ser isomorfa a nuestro conjunto de las imágenes de la función, pero puedo extender ese conjunto a los inversos de los elementos y así voy a tener en realidad toda mi recta de los números enteros. Entonces, nuestro conjunto Z va a ser en realidad todos los elementos de esta clase, los n,0 y los elementos de la clase 0,n. Y esto no los puedo juntar porque estos elementos dijimos que siempre iban a ser distintos a estos elementos. Estos son distintos elementos siempre. O si quieren podemos decir que son los n, los menos n. Son estos dos tipos de elementos donde el n va a ir variando con respecto a los números naturales. Que esta es en realidad la notación usual de los números enteros. Ahora, no sé si aquí dice no es trivial, pero creo que esto se entiende por lo que está aquí. Si el conjunto de los números enteros tienen que ser igual a estas dos clases de equivalencia que no están relacionadas entre sí. Entonces, se cumple eso. Vamos a denotar, acuérdense que los números naturales parten del 0. Entonces vamos a denotar los n estrellita como los naturales menos el 0. Y menos n estrellita como todos los naturales negativos, menos n. O sea, todos los inversos de los números naturales. Entonces, fíjense que z, yo lo puedo escribir como los naturales menos el 0, el 0, y los menos n asterisco. Y todo esto van a ser los números enteros. Bueno, no es toda la recta, ¿cierto? Sino que aquí son estos puntitos, son los enteros. Y acá son los enteros. Entonces hicimos una división, ¿cierto? Hicimos una división de tres conjuntos completamente, no tienen intersección entre ellos. ¿Ya? Es una partición disjunta entonces de los números enteros. Que acuérdense que la partición disjunta era particionar el conjunto en subconjuntos donde no tenían intersección entre ellos. Aquí no hay ninguna intersección, pero no tengo el rojo, no intersecta con ningún elemento verde, ningún elemento azul. Y los azules no se intersectan con los verdes. Así que es una partición disjunta. Y con esa definición podemos, o sea, con esta partición podemos definir lo siguiente. Consideremos dos elementos enteros y vamos a decir entonces que uno es mayor que el otro, n es mayor que m. Escribimos n mayor que m si ocurre que n menos m pertenece a los números naturales menos el 0. N es mayor o igual que m si n menos m está en los números naturales menos 0 o son iguales. Entonces, asociamos la relación que teníamos en los números naturales a la relación que vamos a tener a los números enteros. ¿Ya? Entonces podemos tener una relación de orden también para los números enteros. Eso es lo que estamos diciendo acá.
Ya como tenemos esta partición, acuérdense que los números naturales decíamos n es menor que m o n es igual a m y o m es menor que m. O. Entonces esto era la ley de tricotomía. O sea, nunca vamos a tener que se cumplan dos al mismo tiempo. Todos los números naturales están bien ordenados. Entonces están uno al lado del otro. Y entonces si uno puede pensar en estos conjuntos de esta partición disjunta de los números enteros, la parte natural ya se tiene el orden, ¿cierto? N es menor que M, ya se tiene el orden. Y al otro lado lo que se hace es decir lo mismo, tener el mismo orden, pero ahora con respecto a los elementos de este conjunto. Entonces yo voy a decir que n es mayor que m, o sea, no es esto, sino que n es mayor que m, siempre y cuando n menos m pertenece acá. Entonces la diferencia o la suma de n, fíjense que aquí yo tengo, a ver, n, vamos a poner que aquí está n y aquí está m. Voy a decir que n es mayor que m siempre y cuando tomo el inverso menos m y sumo con n. N menos m. Si esta suma es positiva, es decir, está al lado azul, ¿cierto? Entonces quiere decir que pertenece a los números naturales y entonces eso quiere decir que n es mayor que m. Y bueno, y vamos a tener el caso del 0 y entonces por eso hablamos de mayor o igual, que en el caso es que n sea igual a m, porque si hago la diferencia, eso se hace 0. Entonces tenemos una relación entre estos dos elementos. N está relacionado con M siempre y cuando N es mayor que M. O N está relacionado con M si N es mayor o igual que M. Entonces por eso se dice que estas operaciones de mayor o mayor o igual son relaciones de los números enteros. Ya que lo mismo que teníamos para los números naturales. Y por lo tanto, podemos verificar que los números enteros con esta relación, que es mayor que, puede ser, o sea, refleja, antisimétrica y transitiva. Entonces, eso quiere decir que esto es una relación de orden. Como lo mismo teníamos en los números naturales. Ya que tenga estas tres condiciones, quiere decir de que es una relación de orden. Y entonces, están ordenados los números naturales y ahora si lo extendemos a los enteros va a mantener esa orden. Ya, esa es lo que se puede pensar. Y entonces, dice, dejaremos como ejercicio probar las siguientes propiedades de estructura. Ya, entonces podemos demostrar, mire que entretenido, muchos ejercicios aquí. Bueno, estos quedan de ejercicio también. Vamos a poner ejercicio. Que, por ejemplo, que n menos m es el único entero que satisface que m más n menos m es igual a n. O dicho de otra forma, es la única solución entera de esta ecuación. N más x es igual a m. La única solución de esta ecuación es n menos m. Que si tengo n menos m más p, va a ser igual a n menos m menos p. Fíjense que el menos no es la resta, ¿no? ¿Ya? Aquí aparece tipo resta, pero acuérdense que no lo es, sino que es, tengo n menos m, en realidad es n más el inverso de m. Porque la única operación que tenemos definida es la suma. Así que esto es un abuso de notación, pero se entiende, ¿cierto? Entonces hay que demostrar que vale esto, es decir, que n más menos m más menos p.
Y bueno, y tengo esta propiedad de distributividad, ¿cierto? Ver la multiplicación y todo lo que está aquí. Entonces, todos esos ejercicios, o sea, todas esas propiedades quedan de ejercicio. Ah, mira, y aquí hay más. Hay 3 entonces. Entonces, hay 13 ejercicios para hacer con respecto a la propiedad de los números enteros. Ahora podemos decir si m es mayor o igual que n, podemos decir que n es menor que n. Entonces así existe el mayor y el menor. Y de la misma forma entonces podemos definir el valor absoluto de un entero n, denotado por el valor absoluto de n, de la siguiente forma. El valor absoluto de n va a valer n siempre y cuando n sea mayor que 0. Y si n es menor que 0 o 0 es mayor que n, el valor absoluto de n es el inverso de n. Claro, ¿cierto? Por ejemplo, si vale 1, esto es 1. Y si vale menos 1, esto es menos 1, que es igual a 1. Así que en realidad el valor absoluto siempre es un número positivo. El valor absoluto es una función que va a satisfacer estas propiedades. El valor absoluto va a ser igual a 0 siempre y cuando el número es 0 y no hay otro. N va a estar entre el menos el valor absoluto y el valor absoluto. Puede ser este o este, son los extremos. Si m es positivo, el valor absoluto se tiene que, si el valor absoluto de n es menor o igual que m, es equivalente a que n sea mayor que menos m y menor que m. Y la desigualdad triangular es que el valor absoluto de n más m es menor o igual que n más el valor absoluto de m. Así que tenemos las propiedades de valor absoluto. Fíjense que el valor absoluto, aunque está definido para todos los números enteros, ¿cierto? Su imagen es los números naturales, ¿ya? Entonces fíjense que antes teníamos phi, que era la función inclusión, la incrustación. A ver, inclusión, porque tomo los números naturales y los incluyo en los números enteros. Esa era nuestra función, que iba de aquí a acá. Ahora el valor absoluto es una función que va al revés. Toma los números enteros y los lleva a los números naturales. Una incrustación, se llama eso. Está como al revés. Entonces puedo tomar tengo una función que toma todos los elementos del conjunto de los naturales y los lleva a un conjunto más grande, ¿cierto? Y ahora tengo otra función que tomo el conjunto grande y lo lleva al pequeño y está bien definida, es una función bien definida. Entonces es interesante estos dos tipos de funciones. Esta función lo que hace es definir los números enteros. Bueno, esta es una incrustación para ver de que también podemos tener hacia el otro lado. Entonces acá también vamos a dejar de ejercicio estos de acá. Ya, eso. No sé si tienen alguna duda, consulta. Hola, profe. Hola. Mi consulta es, ¿esto va a entrar en la prueba del jueves? En realidad no, porque ¿Verdad? estamos muy justos. Así que en realidad el jueves vamos a ver todo lo que son los números naturales. Todo lo que vimos números naturales, eso es lo que va a entrar en la prueba. Ah, ya, ya. Gracias, profe. Ya. Sí. A lo otro que les quería decir, como les había contado hoy día, no sé si les conté, pero hoy día me operan. Entonces tengo que hacer un montón de cosas. Ah, sí, les había contado porque el otro día no pude hacer clase. Así que esta clase que viene no la vamos a hacer ya porque tengo que prepararme para la operación. Así que quedan
Queda para ustedes si quieren hacer los ejercicios, para hacer consultas, preguntas. No sé, pues ahí me mandan los mensajes para poder prepararse para la prueba del jueves. ¿Está bien? Eso. Entonces, nos vemos. Que estén bien. Chao. Ya, profe, espero que les salga todo bien. Gracias. Sí, también Sí, yo. no, de verdad espero que les salga todo bien para que después no, nos veamos, nos veamos ya en la U. Claro.